Hola gente, bienvenidos a otro programa más de Manga de Frikis. Acá quien les habla Nacho y acompañado como siempre con Pablo. Buenas. Yani. Hola. Bienvenidos a este especial de Halloween. Con nuestro invitado especial, Andrés, Mucho gusto. que nos va a estar hablando de varios temas en concreto. Vamos a tratar de hablar de lo más posible. Saquen la sábana para cubrirse porque hoy se viene todo terrorífico. Te prometemos que vas a pensar en este podcast esta noche, Claro. antes de irte a dormir. Y no vas a poder. Y que va a tener muchas películas y series pendientes Claro. para decir Obvio. voy a verlas este Halloween. Y ahí las pesadillas, dijo. Exacto. Obvio. Bueno, gente, no sé si el invitado quiere arrancar con algo en concreto como para darle el inicio. Todo tuyo, Andrés. Nos vamos, acá nos levantamos y lo dejamos a Andrés solo. Re mala onda. Si tendría que empezar hablando de algo de lo que vendría a ser el género del horror y del terror, es que normalmente se les pone a los dos como que si el terror y el horror sean un sinónimo. Y hay diferentes autores que han explicado el terror y el horror de diferentes formas. El terror se explica más como, en palabras simples, como un momento de pánico que una persona suele sentir, como el momento en el que ya apareció el monstruo, y el horror como el momento previo a que aparezca el monstruo. Hay varias películas de terror que han basado este concepto de el terror sin el monstruo y lo han hecho de forma muy magistral. ¿Y el terror también se asocia un poco con lo del terrorismo? ¿O por qué se deriva tanto esa palabra, digamos, terror, terrorismo? ¿O No, eso ¿tiene alguna relación o no, digamos? Tiene que ver básicamente que en ese tipo de temas o eventos, simplemente que el grupo que hace el desastre está intentando infundir más que nada un tipo de pánico. Ah, bien, perfecto. Pero no, el tema básicamente con lo que vendría a ser la narrativa es básicamente que los autores suelen... Es más que nada que los autores, muchos, tienen este conflicto en cómo dar miedo al espectador, cómo hacerlo sentir. Algunos creen que básicamente tienen que poner al monstruo todo el tiempo para que básicamente la persona no se aburra, o que tiene que haber siempre un festival de tripas y todo esto. Claro, el Cada- gore, Ajá. la salida Sí, fácil. a mí en lo personal me da mucho más miedo no saber a qué me estoy enfrentando Bien. que verlo directamente. Suspenso. H.P. Lovecraft dijo que básicamente el sentimiento más antiguo que tiene la humanidad es básicamente el miedo. Y no es del todo extraño. Creo que el sentimiento que tenemos nosotros de más antiguo, desde que nosotros nacemos, es básicamente el miedo a la oscuridad. ¿Por qué le tenemos miedo a la oscuridad? Porque no sabemos qué hay ahí. Y eso es lo que nos da más pánico. Y por mera supervivencia, digamos. Claro, el instinto de Y por mero, supervivencia. sí, por ejemplo, cuando no sé si les ha pasado, van caminando por la noche, volviéndose del trabajo, yendo a la casa, lo de un amigo, cualquier cosa, y básicamente está todo oscuro y no hay nadie, y es súper aterrador. Yo me acuerdo, saliendo del trabajo el año pasado, a mí me dio un pánico porque había un silencio y no había absolutamente nadie en las calles. Había tanto silencio que escuchaba mis propios pasos en toda la cuadra. Y a mí yo tenía un pánico porque acababa de salir del laburo, tenía el celular en la mano, la llave y la plata de que me acababan de pagar. Y se escuchaba por ahí un tenedor amigo. No, y hacía frío. Así. Claro. Pero era justamente, Y se me niebla. hacía muy tétrico toda la situación encima porque vos escuchabas una moto a la distancia y ya. Chao. Bueno. Yo no quiero irme al pasto, pero hay una teoría entre el miedo a cierto color de piel y la oscuridad. Teoría. Que se camufla. No sé. Llegamos. Bueno, eso me recuerda que hay un estudio científico bastante interesante que mostraban a la gente una imagen, una de una pradera toda limpia, llana, y luego otra de un bosque. Generalmente las praderas, como tenés la vista totalmente Exacto. libre, genera paz, tranquilidad, pero cuando veían un bosque, una escena de así medio oscura, Claro. te empieza a generar miedo, inquietud, ansiedad. Entonces también ahí viene un poco el instinto del miedo a lugares cerrados. Claro. Bueno, también eso, el miedo se relaciona con que
desprende nuestras emociones más profundas. Exacto. El autor de Silent Hill 2 decía que básicamente a la hora de generar terror u horror en una persona tenía que hacer desprender las emociones más básicas del ser humano. En las obras de Silent Hill se ve esto reflejado con que ellos jugaban mucho con las ideas de la muerte y el sexo. Estos eran dos elementos que ellos tenían. Hay una entrevista en la que él ahonda en profundidad sobre todo este tema, pero se ven más que nada en Silent Hill 2 como varias de las criaturas que te encontrás son una versión muy retorcida de esto. No solamente en el 3 también podés ver algo del estilo, pero yo diría que el 2 es el que más tiene de esto. También vos mencionaste justamente el miedo de la claustrofobia. Las fobias son otra forma en la que nosotros básicamente podemos desarrollar un miedo profundo a algo. Hay gente que le tiene miedo a los espacios cerrados, hay otros que le tienen miedo a las alturas. Yo, por ejemplo, tengo vértigo. Yo no puedo estar en ninguna zona alta. A mí me da un pánico total acercarme a un borde. Hubo una vez que yo tenía que saltar una pared y cuando llegué a la parte de arriba, no, me dio un pánico y dije no, me bajé y dije nunca más. Claro. ¿Vos tenías una opinión impopular con respecto al miedo o el terror japonés o asiático en general? ¿O? No demasiado. A ver, hay mucha gente que aplaude mucho a Junji Ito. Yo no considero que sea un mal autor de terror. Bien. Pero considero que tampoco podría decir que está sobrevalorado, porque el medio del terror del manga japonés es muy escaso. No hay tantos autores como cabría esperar, y de los que tiene así mangas súper recomendables para leer se reduce a 3 personas, uno de ellos siendo Junji Ito. Y las obras que tiene son bastante destacables. No soy muy fan de la mayoría de sus mangas, pero mi obra favorita es una llamada La cosa que encalló en la costa. Esa no se publicaba acá todavía, ¿no? No, creo que no, pero creo que tiene una adaptación al anime, que yo había visto un tráiler hace un tiempo. La cosa que encalló del lago, a diferencia de muchas de las obras de Junji Ito, trata más directamente de la situación que de básicamente hacer una crítica social o algo más. Como mostrar lo grotesco, ¿no? Esa es otra cosa que tiene Junji Ito, que es muy bueno a la hora de hacer el body horror. El body horror es un término que se utiliza para básicamente describir algún tipo de criatura o suceso que es básicamente un cuerpo de una forma deformado, pero de una forma no antinatural. No sé si conocen los juegos Dead Space. En los juegos de Dead Space existen unos monstruos llamados necromorfos. Para crear a los necromorfos, los autores vieron imágenes de cómo quedaba la gente después de un choque de autos, cómo quedaban sus cuerpos mutilados de forma sumamente espantosa, y de ahí crearon los monstruos. Así que ese es el origen de algunos. Es un ejemplo de básicamente lo que vendría a ser un body horror. Hay varios mangas que no son plenamente de terror que también utilizan el body horror. Y hay Berserk. Berserk, no quería decirlo, pero sí, Berserk. Acá tenés un gran fanático de Berserk. Berserk es uno de ellos. Hay un manga que yo sigo, Cyberpunk, que aprovecha también mucho de esto del body horror, dado que como no son personajes tanto de carne, sino que son medio mecánicos, como que lo puedas hacer esos deformaciones un poquito más grotescas. Hay todo un arco con un antagonista que básicamente tiene este tipo de facciones deformes. No sé cómo decirlo, pero supongo que también hay cierta postura en la que uno tiene que dejar que te asuste lo que estás viendo, ¿no? Claro, Dependiendo cómo esté uno anímicamente, decís. O... No, porque como es dejarte falso, llevar. Claro, tenés que dejarte llevar por la historia. Claro, pero eso es más reto del autor. El autor, cuando empieza a escribir, tiene que convencer al lector, el futuro lector, que lo que está viendo
es real. Porque vos ya vas a ver la película o el juego o lo que sea, y vos ya sabés que no es real. Lo veo y decís, esto no existe. Vos ya lo sabés del vamos. Ahí que es donde nace el reto del autor, que vos básicamente te compre el cuento, vos te comas Pero la venga, historia. claro. Por ejemplo, un método que se popularizó hace varios años era el found footage. Era estas películas de la cámara en la que se veía cómo grababan y todo Claro. esto. Una de las mejores películas de terror que yo he visto con usar este elemento es La Bruja de Blair. Que, volviendo a lo que estábamos hablando antes, de básicamente no mostrar el monstruo, La Bruja de Blair es diría yo que una masterclass en esto. Creo que la popularizó a esta forma Lo de popularizó mucho junto con otras películas como Cloverfield. Que también es otra muy destacable. Pero La Bruja de Blair básicamente, no sé si saben cómo se grabó, básicamente mandaron a los actores al bosque, Literal. ahí literalmente dijeron, bueno, quédense ahí, y les enviaban notas de cómo básicamente tenían que actuar, cuáles eran las escenas que tenían que hacer y todo eso. Iban los demás del estudio, iban de vez en cuando, le dejaban comida y eso. Fue más realista que Bear, como era que estábamos hablando Claro, hoy. la supervivencia Claro, que pasan en Discovery. algo así. Y los locos, bueno, básicamente la película en ningún momento te muestra al monstruo, nunca te muestra a la bruja. Es todo siempre un montón de escenas incómodas, un tanto tétricas, Autosugestivas también. autosugestivas. Claro. Y nunca te dice en realidad al final de la película si es que había o no una bruja. Claro. Que no es la única obra que hace esto. Volviendo con Junji Ito, algo que a mí me molesta en lo personal, no solamente de él, ya voy a hablar de otro manga que hace algo similar. Es que La Bruja de Blair deja el final abierto, porque nunca te dice él si Claro. había o no una bruja. Esa incertidumbre. Claro, y eso está bien, porque es en sí parte del encanto. Nunca como que fue de... A ver, la película se iba de tratar todo el tema, pero nunca te dejó muy en claro eso. Nunca se ahondó o hubo un personaje ahí que básicamente venga y te explique: no, la bruja es un ser tal. El Como- viejo del pueblo que diga. Sí, sí. No, sí, Listo. la bruja la vi, yo salí una vez con... Que dato curioso, en las pelis de terror de los 80 hasta los 2000 había un trato muy especial con la gente de color, en el cual primero el negro se moría primero, Obvio. Nítido. evolucionó a el negro está ahí para darte la Claro. exposición, que por ejemplo Jeepers Creepers tiene una mujer de color que básicamente aparece de la nada, te dice: el bicho es tal y tal y tal, te persigo porque tal y tal y tal, te explica todo el bicho y luego desaparece. Era como a medida que iban viéndose mejor la gente de color, como que le fueron Claro. dando El un poco NPC más. del pueblo. Claro. El NPC que básicamente te explica el lore. Solo tiene ese diálogo. Le dice lo mismo a todos. Por ese lado innovó Alien, ¿no? Que esperábamos que el. Sí, el primer- estuvimos esperando a ver cuándo se moría. Claro, ¿las mujeres o los negros? Dijo el negro. Claro, siempre o se muere la rubia o se muere el negro. Claro. Claro. Bueno, Alien tiene directamente, en lo que es mi opinión, de los mejores personajes femeninos del cine. Ellen Ripley es un personajazo, tanto en la 1 y en la 2. Prefiero quedarme con esas dos. Bien. Sí. Son las únicas que existen. Exacto. No Claro, existen más. las otras no son malas, pero es como Terminator, las dos primeras ya son lo suficientemente buenas. Ya Claro. se exprimió Yo todo. tengo mi gran duda con Alien. Ujú. ¿Quién es el octavo pasajero? ¿Es el gato o es el...? Es una muy buena pregunta, porque tenés a Ripley, a Dallas, no ¿Quién me se acuerdo paraba un del gato en nombre. esa película? Te juro, ¿verdad? Porque es muy curioso, porque en sí hay 9 personas en la nave. Claro. Son O Ripley. 9 seres vivos. Claro, O sea, claro, claro. seres vivos, claro. El capitán, el maquinista, el primer fiambre, el androide, la mina. Ahí tenés 6. Con el gato, no. O sea, 8 con el alien Claro. y 9 con el gato. Y 9 Claro. con el gato. Sí, sí, sí. Claro, me Y faltó. me sorprendió lo del otro android gato. también. No me lo esperaba, ¿verdad?
Eso fue muy bueno. Y me gustó también el giro de tuerca que le dieron al androide en la secuela. Onda, todo el arco que tiene con Ripley me está muy copado. Encima, volviendo a lo que vos dijiste de no mostrar tanto al monstruo, o al bicho, o al alien en este caso, creo que la primera película juega bastante con eso porque se lo ve muy poco. La primera película, el alien aparece únicamente 6 veces. 6 veces. 6 veces. Encima, contadas. segundos. Sí. Si vos mostras mucho al monstruo, luego ya pierde su chispa. Es cierto. Hay un juego llamado Alien Isolation que literalmente lo muestra 279 veces. Tiene Porque ya lo 279 conoce la gente, apariciones. es parte del lore. No funciona. Claro. No. Por poner otro ejemplo, Pyramid Head, el antagonista principal del 2. Ese de Silent Hill. Ajá. No aparece más de. Te lo cuento con una sola mano. No quiero decir cuántas veces aparece, pero aparece casi lo mismo que el xenomorfo en la primera película del Alien. Y directamente el personaje es súper popular. No porque el bicho aparezca más se vuelve más wow. Claro. Es cierto. Después lo tenés No pierde el impacto. Nemesis del Resident Evil. Pero, Y así, ¿no? por ejemplo, lo que tiene Pyramid Head, al igual que el xenomorfo, es que todas sus apariciones son súper importantes para la trama. Cada vez que aparece Pyramid Head, cambia algo de la historia. Su primera aparición es la presentación. La otra es... A ver, papi, vení que te voy a reventar a base de espadazos. Es la batalla con el jefe. A piramidazos. Claro. Vuelo a muerte con cuchillos. Onda, Claro. cada vez que aparece a vos te entra un pánico total porque es una fuerza imparable con la que no podés combatir. Claro. Podés intentarlo, pero ahora que te salga, ya otra historia. A Y diferencia de Nemesis en Resident Evil, que sí podés combatir y bueno, tenés que Claro, ahí- acabar con él, digamos. en varias algunas ocasiones. veces Nemesis es también una masterclass en básicamente ser un monstruo de terror, porque Nemesis te persigue a lo largo de todo el juego, a diferencia del remake, que aparece unas cuantas veces y luego no lo ves. Eso para considerarse un remake, creo que un reboot, porque cambiaron muchas cosas, sacaron. Muchos de los Resident Evil modernos se sienten más como a veces como un reboot que como un remake. Sí. Pero justamente siguiendo con esto de los monstruos y la incertidumbre, un manga que me leí hace poco que está emitiendo, creo que Omni, si no me equivoco. Publicando. Ajá, es uno llamado Dragonhead, no sé si lo han visto, lo han leído. Es un manga de terror que no voy a andar mucho en los spoilers, Bien. pero básicamente voy a decir más o menos cosas de los 3 primeros tomos que creo que la gente debería leerse porque son muy buenos, son muy destacables. Al inicio de la historia básicamente nos plantea que los protagonistas están en un tren camino a su casa, en el metro, un metro subterráneo, y ocurre un terremoto y ellos quedan atrapados. Todos a su alrededor, toda la gente del tren está muerta. Los compañeros de los protagonistas están muertos. Solamente quedan ellos 3. La entrada y la salida están bloqueadas. No hay forma de escapar. Tienen comida limitada, apenas hay luz y no saben si va a venir alguien. Como que comida ilimitada, está lleno de cuerpos ahí. Bueno, Madre algo La tradicional, Algo digamos. hay. El canibalismo. como en el Andes. Claro. ¡Están vivos! Están vivos. Pero el tema está en que me gusta mucho porque esa obra no te plantea tanto un monstruo, te plantea tanto a qué hace la gente en un momento de completa desesperación. Monstruo de ser humano. Claro, Exacto. el verdadero Es monstruo más es uno bien mismo. Hay el más de cómo hablar es, de eso. claro, es más bien el cómo esta gente se deja llevar por la locura. Porque a medida que vos vas leyendo la historia ves cómo la psique de los personajes se va deteriorando. A medida que va faltando comida, a medida que va faltando agua, Claro. a medida que pierden el contacto con el exterior. Pierden la cordura. Ajá, y solamente hay oscuridad. La oscuridad que los rodea empieza a ser un personaje. Y el sentimiento de claustrofobia, del miedo de morir enterrados vivos, es también muy fuerte. Que quizás por acá no se puede relacionar mucho porque, por ejemplo, acá no hay un metro. Estamos muy bien. En Buenos Aires sí. En Buenos Aires sí, yo he estado Bueno, una vez en Acá el metro. equivalente Sí, sería sí. quedar varado en la escalera mecánica esa que sube solamente. Sí. ¿vieron?
Claro, y listo. Pero nada más. No, que explote la represa. Que Ahí claro, está, sí. la gente que le tiene miedo al agua. Se rompa. Ahí está, ahí va. está. Bueno, Se rompe la el sentimiento de claustrofobia está muy bien construido en esa historia. Y está muy bien presentada en sí, al cómo los personajes van evolucionando y todo. Peca de básicamente que a la larga el final me quedó debiendo. Claro. Me quedó debiendo, al igual que Junji Ito cada vez que escribe algo y veo alguna de sus obras, se me queda debiendo el final. Que te devuelvan la plata. Claro, como mucho hype y después... El tema está en que baja. básicamente no te terminan de... A ver, te van planteando situaciones para las cuales luego no hay explicación. No sé si podría hablar un poco de los spoilers de cosas, no sé si Sí. importa. Dale. De última, alerta de spoiler. Ya aclaramos que hay Eh, spoiler, chicos. Y luego básicamente la gente saltea el minuto en el que no hay spoiler. Bien. Tal vez. Lo que pasa con Dragon Head es que después de la primera parte, que es la más interesante, que es la parte del metro, luego desaparece porque ellos escapan del metro y resulta que hay un mundo post-apocalíptico. Parece que algo pasó y ahora el gobierno se deshabilitó y esto y lo otro. Me recuerda el final de Resident Evil, la 1. Bien. Que Bueno, salen de abajo y hay está todo... algo así, y como que se pierde un poco esa sensación de claustrofobia, el ser de la oscuridad que te planteaban que si estaba o no en la cabeza de ellos, si había algo en realidad o no, también desaparece y es como, hey, ahora ellos y cómo las personas afrontan esta situación. ¿Te explican por qué se murieron todos en el metro salvo ellos? Te lo plantean que básicamente fue por el terremoto, se agitó toda la gente, se reventaron todas las cabezas y justamente tuvieron ellos la desgracia de ser los únicos 3 vivos. Justo llevaron casco, Claro. lo tenían Exacto. puesto y... Algo así, digamos. Pero no, el manga plantea cosas interesantes de cómo gente muy joven o gente adulta o en situación de poder afronta el miedo, pero no, disculpame maestro, Claro. pero no me convencé. No es el mismo sentimiento que tenías antes y luego te van planteando dudas, te van planteando preguntas de, hey, ¿por qué está este mundo postapocalíptico? Hey, ¿qué pasó con el gobierno? Hey, ¿qué pasó con mi familia? Y muchas de estas no las terminan de resolver. Nunca te explican qué es lo que le pasó al mundo. Claro. Nunca te explican cuál fue la crisis. Te explican al menos por qué el título es Dragonhead. Bien. Eso es mucho, muy importante. Cabeza de dragón. ¿no? Está copado en realidad la explicación. Bien. Pero bueno, hasta acá sería lo del tema de los spoilers de Dragonhead. Bien. Lo único que voy a decir es que algo que hace muy bien la obra, sin hablar de temas de spoilers, es que a diferencia de otras obras que básicamente te dicen tú tienes que enfrentar tu miedo y volverte valiente, Dragonhead no hace eso Bien. en ningún momento. Dragonhead te Miedo explica... puro y duro. No, más bien Y Dragonhead vida, te ¿no? dice el por qué nosotros tenemos el miedo. Que Bien. te explican Lo explican. que el miedo es básicamente un sentimiento muy fuerte y el por qué la gente necesita el miedo. Pese a que nosotros no lo queremos, nosotros buscamos el miedo porque es una forma de básicamente mantenernos Vivos. alerta, así Lo vivos mismo también. explica intensamente porque necesitamos la tristeza, ¿verdad? Bueno, algo así diría yo. Y está muy bien la explicación que hace, o al menos el cómo lo analiza. Que necesitamos el miedo porque el miedo nos motiva más que la valentía. El miedo básicamente querer vivir, no poder vivir más. ¿Tiene que ver con la adrenalina? Bueno, la adrenalina es justamente un impulso que sale muy con el miedo, así que Claro. sí. Bueno, Te diría también que estaría relacionado con el dolor desde mi punto de vista. Porque muchas veces uno tiene más miedo al dolor que puede sufrir Claro. que a otra cosa. Ahí va. Claro. Esto me recuerda, hablando justamente de todo este tema del miedo para volverlo a relacionar con Silent Hill 2. En Silent Hill 2 hay diferentes escenas muy tétricas, pero yo me acuerdo que unas cuantas que a mí me pusieron la piel de gallina. Es una en un hotel en la que yo tengo que ir al subsuelo y estoy... Bueno, y en esa situación no voy a decir el por qué, yo estaba en un pánico total. Cuando
cruzo una puerta, giro la cámara, lo primero que hay ahí, y los hijos de perra que hicieron el juego sabían exactamente lo que estaban haciendo. No. Cuando vos salís, lo primero que encontrás es un pasillo, y a tu izquierda ves una luz que da la sombra de una criatura, que es uno de los diferentes enemigos, que es un maniquí que Hermoso. está parado enfrente tuyo. Mm, Si vos tenés la linterna encendida no se alerta, si vos tenés la radio apagada tampoco. mm. Por lo que yo estaba ahí, quieto, mirándolo, y el bicho estaba estático. Y la idea de que en cuanto yo me moviera hacia ahí se iba a mover, me dio un pánico, literalmente yo... Claro. Pero lo hicieron muy bien, porque vos ves la sombra y el bicho parado haciendo el contraste de la luz como una figura totalmente oscura. Y está muy bien eso. Silent Hill 2 tiene un montón de criaturas sumamente tétricas. Tiene los Living Thieves, es el primer enemigo que encontrás en el juego. Ujú. Y básicamente es muy tétrico porque básicamente es como una persona con una camisa de fuerza fusionada a su piel y a sus brazos que se viven moviendo. Y tienen esta desgracia de que cuando los caen al suelo puede que se mueran, pero si no los rematas empiezan a arrastrarse con las patas y hacen un sonido horrible como de No. un juguete para niños que yo odio y me pone de los nervios. Y encima se mueven súper rápido. Y te pone muy nervioso porque a veces salen de abajo de los autos cuando vas caminando y salen así como te asustan. Pero lo peor es que no es un jumpscare que básicamente y se acaba con... No, y te está ahí corriendo y a vos te entra un pánico. Y no, sinceramente qué horror. Pero es una... Y qué importancia que tiene lo sonoro, ¿no? En todo Claro. eso. Sí, hablando de eso también quería mencionar que una de las herramientas que mejor puede utilizar un autor en una obra de terror es la atmósfera. Claro. Silent Hill muchas veces se dice que es una obra que en lo sonoro hace algo espectacular. Claro. Vos en tu recorrido a Silent Hill adentrándote, la niebla que no ves nada, los sonidos Claro. de fondo, la música La que radio. entona bastante. La radio que te advierte los bichos. Claro, la radio es... a veces vos estás en una zona tranquila, cambias de habitación y empieza a sonar la radio y es como... Tengo que salir esa acá. es otra cosa, por lo menos, bueno, yo no jugué el 2, pero en el 1, ¿vos rescatás más el 2 por encima del 1? El 2 es, sinceramente, yo creo que es mejor Silent Hill. Muy bien. Objetivamente hablando. Bien, perfecto. ¿Cómo es? Que por ahí suena la radio, pero tenés la mayoría amenazas y otras que no. Es como que, pero tenés esa sensación de decir, estar al pendiente de decir... Claro, a veces Me puede se atacar juega algo, mucho digamos. con eso. A veces puede que tengas algo por ahí dando vueltas, a veces puede que Exacto. no. Es muy tétrico. Una de las escenas que también más me gusta de Silent Hill es uno de tus encuentros con Pyramid Head en el que te vas acercando por un pasillo. Hablando del 2 todavía, ¿no? Ajá. Y él está del otro lado de las rejas. Estático solamente mirándote y se escucha la radio y a vos te da un pánico. Claro. Y bueno, Y si te quedas mirando, Sí. no sabes porque tienen una pirámide en la cabeza, pero... sí. Pero es algo cool que básicamente es el mismo ruido. Cuando vos te acercás no pensás que va a ser el ceviche. El ceviche. Bueno, el isósceles. A un amigo le decimos el isósceles. Claro. Pero sí, la atmósfera es algo fundamental para sentar el tono de las obras de terror. Claro. Y si vos perdés la atmósfera, perdés literalmente todo lo demás. Claro. Por el hecho de, por ejemplo, que vos dijiste, Jessa, digamos, lo sonoro, implementar música o no, o simplemente efectos de sonido, digamos. Claro. En ese sentido se podría decir que los mangas o los libros pierden un poco de Claro. O sea, terreno carece ahí, de ese factor, claro, digamos. porque no pueden producir sonido. Así que Salvo que básicamente... venga una novela, un libro, un manga que te diga, pon este CD y escuchalo mientras lees. No, o sea, queda al A que lo criterio está de leyendo. cada- o sea. Claro. Bueno, Te pones un soundtrack ahí de fondo mientras Ahí va, lees. perfecto. Ahí Te se recomendamos podría- este soundtrack ahí. Un Claro. QR. Es buena. Ah, Patente pendiente. se podría decir que ahí, en las obras de manga, cómics y todo esto, depende mucho de la habilidad del autor para dibujar y describir, que más que cualquier otra cosa.
el cómo pueden agarrar e interpretar con su arte es fundamental, así como en algunas... H.P. Lovecraft tenía estas secuencias en las que básicamente narraba muy bien algunas de sus historias. Bueno, estaba pensando también en que el manga tiene el problema de que no es continuo, o sea, son capítulos. O sea, es como que tienen que contar una historia de terror en muy poquitas páginas porque después se corta, la persona vuelve a su vida, después sale otro manga, Claro. lo lee. Y puede ser eso, sí, Puede ¿no? ser. Cada vez que no tiene esa continuidad que tiene el cine, por Por eso ejemplo. Junji Ito no hace obras tan largas, se podría decir, por ese lado. Pero no sé, ¿qué opinas vos? No, yo considero que... Bueno, a ver. Ahí... Porque puede ser, por ejemplo, un juego, vos no te vas a jugar todo un juego en un solo día. No, Ujú. Y hay juegos que básicamente te regresan. O al no te mismo puedes ver sentimiento. toda la saga de Alien en una noche. ¿Estás queriendo decir algo? Reto aceptado. Claro, challenge accepted. Pero... Claro, pero eso justamente... De nuevo, creo que depende de la habilidad del autor para poder describir y plantear la secuencia. Si una vez te consiguió meter ahí, te va a volver a meter al mismo escenario. Claro, tampoco es como que como vos, lector, digas, bueno, voy a cortar acá en el clímax cuando me están por hacer una revelación y luego vuelvo. No, onda. Claro, quedás enganchado y ya agarrás el Claro. segundo. Claro, no. Tampoco justamente vas a cortar de golpe toda la narrativa que se está dando. Por ahí es mejor simplemente dejar que... A ver qué pasa y terminarte el tomo y bueno, luego lo seguís. Pero... Yo te quiero perdón. No sé si quieres terminar de decir algo. No, continúa. Yo te quería hacer una pregunta en concreto. ¿Qué opinas de los jump scares? O sea, los sobresaltos así, susto de golpe. O los, ¿qué otro nombre tiene? Los screamers. Bueno, primero que nada, no voy a hacer de cuenta que antes en el cine retro, los 90, jamás existió un solo jumpscare screamer. Claro. Eso es un mito. Ujú. Puede que sí haya películas que jamás lo usaron. La Bruja de Blair, por ejemplo, no utiliza. Bien, Pero, por ejemplo, Silent Hill tiene unos cuantos. claro. Algunos de esos son como easter eggs, por así decirlo, Ujú. que podés cruzarte como podés no cruzarte. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Ujú. Hay una parte en el primer juego de Silent Hill que cabe destacar que yo ni me animo a jugar esos juegos, chicos, pero con suerte veo gameplays de un español que vive en Japón. Y me vi todo el... Tenso, me vi el gameplay de Silent Hill 1, pero me lo vi entero, tenso. Y hay un momento en el que entras en la escuela de pesadilla, no sé de cosa, un casillero se empieza a mover, se mueve, se sacude como diciendo como que hay algo adentro, vos lo abrís y sale un gato de ahí. Sale un gato de ahí, o no sé si es que vos lo abrís y no hay nada. Vos lo abrís. Es el gato de Schrödinger, o hay un monstruo o hay un gato. Claro, una de En dos. realidad, en la escuela normal pasa que vos lo abrís y sale un gato. Gato negro y Pensé que en la blanco. escuela normal de acá. Yo también pensé por un momento. ¿Qué pasa con el laboratorio de lo normal? Claro, está la escuela común y corriente en el juego, digamos, y después cuando pasa al mundo de pesadilla, hay una escuela de pesadilla. O el mundo oxidado también se conoce. Exacto, mundo oxidado. Bien. Ajá, que Ahí justamente pasa que vos lo abrís y sale un gato. Claro. Y dice el protagonista, eso era un gato. Al rato que se va el gato corriendo, Claro. parece que llega a la puerta y escuchás el gato hacer ¿cómo se dice? Algo así. claro. Y escuchás como algo como engullirse. Y escuchás como las tripas y todo. Claro. No, el gato. Pobre Michi. Lo más tétrico del uno, No diría se fue yo. como el de Alien. O sí o no. Lo más tétrico del primer juego de Alien es que todos los monstruos que te encontrabas en la escuela. Pero, ¿de Alien o de Silent Hill? De Silent Hill. me confundí. Perdón, metí ahí. Es que son como niños muertos más o menos. Claro. No sé si los han llegado a ver. Son figuras chiquititas como niños dando vueltas con cuchillo y es bastante tétrico. Esas secuencias está censurada en algunos. Claro. Salió censurada esa parte. Wow. Para que no parezcan tan niños, digamos. Bueno, sí. Creo que en algunas censuras, por ejemplo, parecen como muñecos, si no Claro. me equivoco. Como para no. En ese entonces, que el juego es como de los 90, el 99. No Estaba sé. muy heavy con el Claro. copyright. Claro, con las muertes escolares y todo eso. Creo que en Estados Unidos, por ejemplo, salió censurado.
Sí, la mayoría. En algunas partes de Europa también. Pero sí es... Lo que quiero decir con lo de los screamers es que no es como que jamás existieron, pero no había una abundancia tan grande como había en años más recientes. Claro. En años más recientes como que no podés verte una película sin un screamer Claro. o algo. Por lo menos en Occidente, dijo. Claro. Y de nuevo, en los juegos, por ejemplo, hay un enorme abuso de estos. Y Silent Hill, tanto uno como el 2 o los Resident Evil tenían, pero no era en tanta abundancia. O al menos cuando había un screamer, el screamer venía acompañado de un bicho. Claro, o exacto. parás de nuevo. O sea, ya lo estás viendo, digamos, Claro. no es un sobresalto. O hay una secuencia que yo me arrepiento que es en Silent Hill 2, si no me equivoco, que vos entrás en un baño, está el baño de los hombres, luego entras en el de las mujeres, golpeas como unas puertas para intentar abrir, están bloqueadas todas las de los baños, y cuando vas hacia la puerta se escucha un grito de una mina y... Hijo de perra, qué ganas de... No, pero es de nuevo, es algo que podés encontrar como no. Si vos entras al baño o directamente no entras, no tenés que perturbar. Ajá, no te enterás de nada. Como algo que puede pasar como que no. Igualmente, pese a que tiene screamers, son 3 o 4 en no todo el usan juego. de ese Ajá. recurso. Y encima hay niveles en los que ni siquiera te encontrás. Bien. Hay una secuencia que yo odio con toda mi alma, que es el hospital. Pero es como, de ahí yo creo que viene este sentimiento de no quiero atravesar la pared porque van a haber bichos. En el hospital, no sé si saben, están las famosas enfermeras de Silent Hill. En esta secuencia, no solamente que las enfermeras son rapidísimas, sino que también son muy agresivas. Y tenés que escoltar a una mina. Y es... Dios mío, qué horror, porque está todo súper oscuro, Claro. no ves nada, No podés hay un prender la luz. montón, claro. ¿Podés poner la linterna? No, si tenés la linterna, Ah. pero vos ponés la linterna y se alertan todos los bichos, vos ponés claro. la radio y se alertan todos los bichos. Exacto. Y yo sinceramente yo prefería tenerla apagada, porque sonaba la radio y era como un screamer para mí, porque Y la decía, linterna la la puta luz madre. Y no, habían veces en las que yo entraba en un cuarto, escuchaba la radio, me daba la vuelta y me iba. Y decía, bueno, hago un recuento de todo lo... Apago por hoy, listo, ya está. Ya está. No, encima yo soy un enfermo de ahorrar. Creo que terminé el juego con 197 balas, 197 cargadores en la Claro. de la pistola. Clave. La ruta pacifista. Podría decirse, no, yo dije amele. Nivel Encima, difícil, nivel fácil, medio. difícil. Difícil. Pero no, las enfermeras sinceramente me daban un pánico total por todo esto de que eran, no solamente que eran rápidas, sino que también habían varias en los Claro. niveles. Y te podían poner en jaque muy fácilmente. Y otro tema era el hecho de que yo tenía que guardar partida, tenía que ir a tal lugar Claro. y guardar partida. Y si pasaba un buen rato sin guardar partida, tenía que volver a hacer toda esa sección de nuevo. No, que es creo horrible. que como que le agregaba un cierto nivel de tensión. El hecho de que vos no puedas decir, bueno, guardo acá, o hay un auto guardado muy corto. No en cualquier lado, digamos. Claro, tenía que ser en un lugar específico, le añade un cierto nivel de tensión extra. Sí. Que sinceramente se agradece y se siente muy tenso. A veces podía llegar a ser frustrante. Claro. Odié el hospital con toda mi pasión y es uno de esos lugares en los que sí. Yo me jugué 4 veces el juego y todas las veces odio el hospital. Pero no voy a mentir El, que me el odio encanta. se mantiene constante. El dijo. odio se mantiene constante. Ese Es rencor- increciendo. Es increciendo. El odio no cede, el odio avanza. Exacto, ni más ni menos. Pero sí, tiene... Silent Hill no brilla tanto por sus screamers porque tiene estas secuencias Claro. que básicamente son puramente superiores, diría yo. Claro. Como puede ser, en el 1 también tenés toda la escuela, pese a que tiene solamente 2 screamers en todo el nivel, hasta que te enfrentás al jefe. Ujú. Toda la sensación de los enemigos que hay alrededor es muy tétrica. Encima también el hecho de que en el 1 es mucho más difícil pelearle a los bichos que en el 2. Mirá. Y Y por esa razón tampoco voy a jugar al 1, chicos. O si lo haces, hacelo con la música de fondo de Benny Hill y ahí pierde totalmente la atención. sí. No es esa. No me acuerdo. Pero, claro,
Hay varias obras de... También otra película que me vi hace poco, Ujú. tiene, si mal no recuerdo, 1 o 2 Screamer. Ujú. Y una de las Screamer es súper horrible. A ver, no sé si mencionó alguna de la película. Porque es una película que salió creo que en el 2017. Ujú. Y sinceramente me llevé una muy buena sorpresa. Porque yo no esperaba que fuera tan buena. ¿Te acuerdas del nombre? Sí, la película se llama Hereditary. Ah, Hereditary. Ahí va. Yo se las recomiendo un montón. Es una película muy sobresaliente en lo que vendría a ser el ámbito del terror. Bien. La película básicamente va de que un familiar muere recientemente y la familia tiene que lidiar con el luto. Ahora, ¿quién muere? ¿Cómo muere? ¿Y cómo es el luto? Es horrible, es Wow. horrible. No porque es aterrador, sino porque vos sentís Las emociones a flor de piel. Sí, Ah, porque estás ahí. es básicamente, se acaba de morir un familiar y vos entendés el rol que ese familiar tiene en la Como que vida de pasa, estas personas. Y vos entendés perfectamente por qué la protagonista sufre, por qué el marido de ella también, por qué todos están sufriendo, por qué todos se sienten tan culpables, se sienten tan mal. Y lo peor de todo es que cuando te presentan quién es el muerto, es horrible. Claro. Porque literalmente ¿Es te una muestran... revelación hacia el final, digamos? No, Ah, es sí. al principio de la película, porque es un screamer en el que no es como un screamer así, un grito, no, es la escena de la madre, No. de la mujer, encontrándose el cadáver del personaje en el auto, decapitado. Durísimo, ¿verdad? Y luego y cuando ella grita porque ella se levanta para ir a trabajar y va a buscar el auto, el hijo había sacado el auto. Y cuando básicamente se encuentra el cuerpo, es el cuerpo de la cabeza cercenada porque la cabeza fue cortada. No es que fue cortada con un corte con un cuchillo, no, se le dio un palo y se cortó. Y cuando ella grita de horror, te cortan a la escena de la cabeza en medio de la calle con las hormigas caminando alrededor. Y está tan bien hecha esa cabeza que me da un pavor. ¿Esa cabeza o no cabeza? No, pero me da un pavor porque está muy bien hecho. Pero encima también toda la secuencia es horrible. Claro. Porque se siente como algo que podría pasar en la Claro. vida real. Totalmente. Que es lo peor de todo. El momento más tétrico de una obra de terror es cuando vos sentís que te podría Claro. pasar. Destino Porque final. claro. Porque la secuencia que yo estoy describiendo no es un accidente que tu hijo agarra el auto, se va y cuando te vas a levantar, básicamente encontrás un cadáver ahí, sumamente horrible, de alguien que vos conocés. Claro. El muerto no es el hijo, adelanto, pero tiene algo que ver. Y es algo que podría pasar, onda, el que justamente una persona se sale a una joda o algo Claro. y hay un imprevisto y eso que iba a ser una simple joda, una juntada, termina terriblemente mal. Sin duda. El horror de que puede pasar. El error es que vos podés estar en esa O que situación. de lo inesperado Bien. también, que nadie se lo puede esperar. Claro, Esa o es sea, otra. por ejemplo, lo de Dragonhead es algo que te podría Claro. pasar. El hecho de que vos, por ejemplo, tomás un viaje en el metro, bueno, para la gente que toma el metro, Claro. acá no es la Los situación. porteños y países del primer mundo. Colectivo para nosotros. Claro. Colectivo para nosotros. No saben los traumas y los pesadillas que he tenido con que el colectivero no me baja donde yo quiero. Eso sí que da bastante miedo. ¿Te ha pasado? Tocar timbre y que el colectivero Claro. no te dé bolilla. Dice, no, bajame. Por favor. Pero Pesadillas. el miedo es justamente de quedar enterrado vivo, Mm. que es lo con lo que juega mucho Dragonhead. Sí. Algunas, por ejemplo, Junji Ito juega mucho con la idea de lo que vendría a ser el miedo al infinito en algunas de sus obras, lo insignificante que somos ante una Claro. catástrofe. No me acuerdo cuál historia era de él que tenía esto. ¿También es Junjiito o Era de Junji Ito. Ujú. No me acuerdo ahora qué historia era, que básicamente
había como una catástrofe global y todos le echaban la culpa a una mina y todos la querían matar porque todos se vuelven locos. No me acuerdo qué historia era, pero bueno, tenía algo que ver con Claro. ¿Qué opinas de la obra magna de Junji Ito, Uzumaki? eso. Por desgracia no... Ah, ¿no la has leído? No, por desgracia no la vi. Ah, ok. Una vez había pensado en preguntarle a alguien para A ver qué leerla onda, porque la claro. tenía, pero no sé, nunca me llamó mucho la atención. Hay historias de Junji Ito que me he leído, Ujú. pero no todas. Me vi Gio, por ejemplo, Gyo, ajá. tanto el manga como la adaptación. No sé por qué me vi la adaptación al anime, creo que... Claro. porque- Tiene una película, ¿no? Tiene una película así, pero no sé por qué lo hice, ni siquiera me gustó. Claro. Peces grandes con patas, chicos, y todo podrido, rarísimo. ¿Kimetsu no Yaiba qué? Claro. No, había un capítulo de Slayer, ¿te acordás? Que eran pescado con patas humanas. sí, ¿no? una especie. No sí. tiene nada de terror. Nada pero- que ver, pero... Pero no, algo así va, Gio, que a mí, yo lo digo de principio a fin, se me hizo me dio más asco que Claro. miedo. Repulsión. Claro, es como, era más repulsivo, pero creo que era un poco también la idea, pero Sí, como obra de terror, me quedó debiendo el terror, o el miedo. claro. Y no es como que yo no sea fácil de asustar, pero no sé. ¿Y El tema- animes de terror o películas japonesas de terror? La niña de las camelias. Esa iba a decir, me la sacó de la niña de las camelias. Es tan... O sea, ¿es un mito que se ha construido esto de la censura, de lo horrible que es y grotesco de pasar, o es real? Creo que depende de cada uno. Anda, es fea. Tiene escenas fuertes, pero no sé, yo creo que he visto cosas peores, sinceramente. Ahí va. He visto secuencias Yo no mucho sé. más mórbidas, pero a ver, no voy a decir como que no es feo, nada de lo que pasa ahí, no es grotesco, pero sí. Anda, tiene algunas secuencias bastante Es fuerte, feas. digamos. Es Sí. fuerte, diría yo, es fuerte. Para quizá un público mainstream que está muy acostumbrado quizá Claro. al cine de occidente o no se ha metido tanto en eso. Pero hay un montón de obras japonesas que se van al gore y al grotesco muy... Sí, hay fácilmente. muchas. No me gusta mucho el cine japonés por eso. Ah, bien. Son bastante raros los japoneses. Sí. En general los japoneses son bastante raros. Sí. Igualmente también hay que tener en cuenta que mucho del terror japonés, que nace, ¿de dónde nace? Nace de su cultura y de sus leyendas. Muchas de las obras de varios artistas o autores de terror nace de básicamente las leyendas urbanas. Claro. Acá, por ejemplo, no tenemos tantas leyendas, hay leyendas urbanas un tanto interesantes, Claro. pero no tenemos tantas como para, por así decirlo, crear obras de terror. El gaucho vampiro. Gaucho ¿Por qué vampiro. vampiro? El gaucho, uno dice, no le El tengo. gaucho pompero solapa. Uno dice, ¿Qué no, es la solapa? Por Dios. No tengo idea. uno puede decir, no le El tengo hombre de miedo la a bolsa. nada, pero cuando te sale un gaucho con un asado y un colmillo, ahí vos Gaucho decís, zombie. ahí vos decís, ¿a quién le rezo? Ahí Que va. te juro, te juro. Eh. Yo un ser de nuestra cultura popular que no sé si existe en otros Ser. países de Latinoamérica, que siempre me dio miedo en mi infancia es el equeco. El equipo. El ¿Qué Equeco. carajo es Pero eso? el equipo te da buena suerte, supuestamente. Pero es horrible, porque hay que prenderle un pucho siempre, ¿no? Es espantoso. Digo, ¿No yo eres un me- adicto a la nicotina? Claro. Fumador empedernido. Claro. Yo quiero hacer un paréntesis haciendo énfasis en lo de la leyenda urbana y los japoneses como la asocian. Hay un episodio de Historia de Fantasmas, o Gakko no Kaidan, como lo conozcan, que bueno, es un anime, digamos, de juega con esto de los fantasmas. No, estúpida. No, Claro. no, Ay, estúpida. sí, ya No, lo estúpida. dije. Eso lo dijeron en doblaje en inglés. ¿sí? Es la parodia que más me gusta. Adoro ese anime Qué por loco. la parodia. Lo adoro. Y bueno, juega mucho con esto de la leyenda urbana y hay un episodio que dice que si escuchás 4 veces la melodía paraliza o alguna cosa Ah, así sí. y el piano lo sigue para todos lados, entonces Me si encanta. lo escuchas 4 veces te morís, no sé, una cosa así. Y la verdad que me quedó ahí como diciendo, uy, madre mía, el piano lo está siguiendo para todos lados y tocando no, si lo escucho 4 veces me muero y así. Bueno. No, una locura. Ya que me habían preguntado de las películas de terror y eso de escuchar las cosas, Ajá. está también la famosa obra del Aro.
Ajá, sí. The Ring. Ajá. Que tiene su origen en Japón, como una novela. Sí. La novela y las películas tienen bastantes libertades, por ejemplo, no está protagonizada por una mujer, está protagonizada por un hombre. Ujú. Creo que se llama Kasakawa, si no me equivoco. Y en las películas, tanto la versión japonesa como en la estadounidense, que es un remake de la japonesa, es protagonizada por una mujer. Ujú. La japonesa y la gringa son exactamente iguales. Ajá. Literalmente parte por parte. Calco. Se mueren dos guris al inicio. Bien. El video, la mujer Bien. tiene un La que novio sale- con él. La que Ajá. sale del televisor, digamos, con. Ajá. Todo es muy similar. Pero. No. La obra tiene algunas diferencias, Bien. además allá de lo del O sea, loco. culturalmente hablando, de Oriente a Occidente, eso es que. Claro. claramente, Pero por ejemplo, la novela tiene, más allá de la diferencia de que es del chico, Ujú. no empieza las películas empiezan muy directamente con lo de la película. Claro. La novela no. Mucho más adelante te enterás de lo de la película. Se ahonda un poquito más en que Sadako, que es como se llama, acá en Occidente se conoce como Samara Morgan. ¿Sí saben? Bueno, en Japón, la asesina del aro es Sadako. Ujú, Sadako. Yamamura. Sadako Yamamura el nombre. Bien. En la novela se ahonda más en los poderes telequinéticos, que no sé si sabían que ese es el por qué ella tiene esos poderes, o por qué ella trascendió su muerte y es un fantasma. Ajá. Es que ella tenía poderes telequinéticos heredados de la madre. Matilda. Algo así. Matilda, pero con un giro de terror. Claro, Matilda podría haber sido una película de terror, chicos. ¿verdad? Claramente. Ah, bueno, está esta Catherine, ¿cómo se llama? Que también es una chica con poderes telequinéticos. Y creo que es Anya. un autor. ¿eh? También. No, pero No, ella es tiene telepatía. Telepatía, ya. tenés razón. Te lee las patas. Carrie. Carrie, sí. Carrie también es otra que, por ejemplo, también tenía telequinesis. Sí. Aunque Carrie tenía como todo un tema de que era hija de un diablo y todo esto. Ahí va. Un ser demoníaco. Detalles de eso. Spoilers por una película de 1900. Nada, es algo bastante. Derechos de autor, copyright. Pero etcétera. bueno, eso por mencionar algunas obras asiáticas o culturales de terror. Ujú. Luego en Occidente, una para recomendar sería, además de Hereditary, también hay otra que se llama Witch. Witch es bastante lento. Bruja. Witch Hola, transcurre en la época de la cacería de brujas de Salem. La película, bueno, ya se hacen a la idea del contexto histórico en el que está. Te plantea que una familia llega a un lugar y empieza a tener su granja ahí. En dicha granja son una familia de creo que 7, no, menos de 7, como 4 o 5. Un chico y 3 mujeres. La película te anda constantemente, vos sabés que hay algo ahí, vos sabés que hay algo anormal en ese lugar, pero la película está muy jugando siempre con la idea de dónde está ese mal, cuándo va a atacar, qué es lo que va a hacer, y es súper grotesca. A ver, no diría que es súper grotesca, ahí exageré un poco, Claro. pero la primera muerte de la película es muy fuerte, sinceramente. Por quién es el que muere, el qué es el que muere y qué es lo que se hace con cómo es que se le mata. Es muy feo. Luego, otra sería Mi Sodoma, que me recomendó un amigo. Que similar a estas dos últimas, también juegan con la idea de dónde está el bicho. O si es que hay un bicho. Claro. Bueno, acá no hay ¿Lo tanto de eso. muestran? No, acá no hay tanto, es más que es un culto, por así decirlo. Ujú. Como que todos... Adoran al bicho. no, más bien como que juegan mucho más con la percepción de la realidad de los personajes. Ahí va. Eso es medio reciente, ¿no? Sí, 2019. Mi Sodoma es muy reciente. Creo que salió durante la cuarentena, si no me equivoco. Puede ser. Capaz, obviamente. Y otras dos que podría recomendar serían It Follows y Babadook. ¿Por qué estas dos? Porque estas tienen... A diferencia de las tres que mencioné, que serían Hereditary, Witch.
Ajá, Witch y Misodoma sí tiene un monstruo bastante presente. Ahí va. Pero también sigue, bueno, It Follows no tanto. En It Follows básicamente los personajes se sienten un tanto perseguidos por una serie de una criatura extraña que no saben qué es, no sabe de dónde viene, no sabe cómo los está... Pero hay algo ahí que los está siguiendo. Se sienten perseguidos. Y la otra película, Babadook, básicamente es otra que juega con la idea de ¿hay o no hay un monstruo? ¿Es una leyenda urbana? ¿Es un mito? Claro. ¿Sí? No. Con incertidumbre. Claro, Digamos. Babadook es como el Coco. No sé si le han El llegado a Boogeyman. ver. Ajá, algo así. El coco, el cuco, para nosotros el El cuco. cuco. El cuco. El cuco, para el nosotros el pero cuco. yo creía que el cuco de pequeño era una cucaracha gigante. No me pregunto. Cucaracha macho. El cuco. El cuco. El cucumelo. Sí, es re feo que te siga una cucaracha monstruo porque no lo mata ni una ¿Cuántas bomba películas de cucarachas gigantes existen? Y No con mal. Alf y la cucaracha de Melmac ya tenemos una. Interesante. Pero sería eso. Algo que me acabo de acordar es que cada vez se echa menos no se le echa tanta pelota a las obras de terror a los personajes y vos no te vas a asustar, pero el personaje sí. Claro. Bueno, está en la situación, pero el personaje sí. Y si vos no te podés sentir en la situación del personaje, no te podés reflejar ahí, hermano, algo mal estamos haciendo. Exacto. Si no hay personajes, no tenés historia de terror. Ahí va. Tal cual. Si no tenés un personaje expresivo, no hay nada. Y si fuera todo en primera persona, en plan. Ejemplo, la al bruja de ser Blair, en primera persona, que no es tanto en primera no persona. es tanto es persona. que se Tenés a tus otorgaban, personajes. Pero por ejemplo, esto es algo que pasa con los juegos de terror en el que ya no existe la tercera o digamos. Claro. la cámara fija. Que un juego de terror, en mi opinión, se tiene que componer de tres elementos, que es la cámara, el personaje Bien, y la historia. Bien. Y La- la ambientación, ¿no? Claro, como pero bueno, el entorno. yo tomo ya lo de la parte de la ambientación que Claro. está situado por la historia, cámara. claro. Por ejemplo, hay una escena muy copada en Silent Hill 1 al inicio en el que Ujú. el Uy, personaje es excelente. Harry se mete por un callejón y la cámara te lo enfoca a él como viniendo de frente. Pero luego, a medida que te vas Claro. acercando, la cámara empieza a moverse Claro. y parece como que hay algo que está mirándote. Y está muy bien hecha Mirá, esa secuencia. piel de gallina. Ah. Después le mostramos, chicos, porque realmente es muy buena para introducir el juego. Ajá. El lore del juego es excelente, esa primera escena. ¿Verdad? No sé si alguno de ustedes tiene algún personaje de terror o película de terror favorita que quieran mencionar. Bueno, esa es mi idea, mi propuesta de que tal vez Yo podemos, tenía otra distinta, a ver. como es un especial, tal vez los cuatro podemos recomendar Dale. alguna o Yo película, les o iba a anime, decir o que, juego. porque en realidad se hicieron muchas recomendaciones a lo largo Claro. del podcast, por ahí Ahí va. podríamos cerrar con alguna experiencia sobrenatural nuestra, Ah, como me quieran. agrada. Mm. Podríamos hacer las dos entonces. Bueno, como Dale. quieran. No sé si ¿El hay- invitado arranca o quién quiere arrancar? Arranquen ustedes, yo ya hablé mucho. Dejémoslo al invitado Dale, al final. descansa. Vos pensás. Yo tengo una A ver. que es el caso de la familia McPherson, supuestamente una película basada en hechos reales, Ajá. que trata de una familia que vive en el campo, yo que sé, estaban festejando algo, una reunión familiar, y empiezan a ver cosas extrañas, yo que sé, luces en la oscuridad de la noche, por ahí cosas raras, salen un par a investigar, qué sé yo, y al parecer algo relacionado con ovnis, con alienígenas, qué sé yo. Y la verdad que está buena. Yo lo vi cuando tenía 10 años, 11, y me cagué de miedo, Claro, y no la quise volver a ver nunca más. tremendo. ¿No es la película en la que aparece en Scary Movie como parodia? Ay, vos sabés que no Pudo sé. haber aparecido entre tantas parodias. Puede ser, pero Creo que no. la vi hace poco y creo que es. Podría ser. Mm. ¿Jani? Bueno, yo la verdad que estoy pensando así a las apuradas y no me acuerdo absolutamente Claro. nada, pero sí puedo decir que algo que me daba mucho miedo cuando era chica era el Canal Infinito Ajá. y la serie... ¿Historia de otra tumba? No. No. No, eso era el Discovery Channel. Crímenes sin resolver, ¿no? Historias sin resolver. Puede ser. Crímenes sin resolver. Que eran hechos reales de personas que habían desaparecido y nunca más las habían encontrado, que las habían asesinado. Cuestión que yo me encerraba a ver eso y me daba miedo salir después. Es así, Pero me cerraba y me quedaba viendo. digo. obvio. Total. ¿verdad? Bueno, en mi caso, yo no soy tanto del terror, con suerte. Es como que entre
tener miedo y curiosidad, tengo un poco de los dos, pero me supera el miedo, entonces me prevengo, digamos. No sé si llegué a ver una película de terror entera, no me puedo acordar. Yo sé que tengo trauma de chico y hasta me pasó de grande, que no es película de terror, pero hay una escena en la película Sexto Sentido que se da vuelta el pibe que dice que, bueno, no sé si han visto la película del Sexto Sentido, ¿no? O saben cómo termina, qué sé yo. No llegué ni a ver el final, imagínense. Pero por esa escena... ¿No viste la gente muerta? Claro, que sube, bueno, el pibe que sube la escalera, que sigue el globo rojo, que qué sé yo, empieza a gritar, bueno, eso no. Después, digamos, pasa otra cosa que es, bueno, el pibe ve gente muerta, básicamente, y no sé, aparece otro chico que dice, vení, vamos a buscar dónde está el arma de mi papá, y se da vuelta el pibe y le falta la mitad de la nuca, y fue como, madre mía, y apagué la tele y me fui a dormir. ¿Pudiste dormir después? Traté de dormir más o menos, pero no, fue Se muy desmayó impactante. en la cama. Fue muy impactante para mí. Y después no me acuerdo qué me iba a decir, pero... y bueno, y me acordé, yo te preguntaba por Historia de Ultratumba, porque en Discovery Channel pasaban un programa que era así, y era básicamente las típicas familias yankee, no sé si pasaba en historia real o no, que se iban a vivir en una casa nueva, qué sé yo, y bueno, que está maldita, que mueven cosas, que los espíritus, que tal y tal y tal y tal. Pero ese era en plan medio documental, en parte, no sé, como que comentaban, o sea, es como que estaban los actores que mostraban toda la situación y después la gente real relatando, digamos, que capaz no se parecían nada, digamos, con los actores, pero más o menos comentaban esas experiencias sobrenaturales y bueno, lo que se vivió y lo mal que lo pasaron, claramente. Y no sé. Y coso. No, estaba pensando en una experiencia sobrenatural, pero... No, pero eso después, ahora cuando Bueno, termine dale. con el último. Andrés, ¿alguna recomendación de película, serie? Yo ya hice varias de manga, de película y de serie. Pero algo que me di cuenta en este momento que estábamos hablando, Ajá, que no mencioné, ahí va. es que desde hace unos cuantos años yo consumo mucho contenido en inglés. Ajá. Y desde hace unos años apareció una serie de... ¿Cómo se diría? Serían como miniseries. Ajá. ¿Cortos? Ajá. Sí, cortas. Llamada... serían como los found footage, no me sale ahora el nombre. Bueno, busque No me sale. Ahora no me acuerdo justamente el género. Después lo agregamos en edición. Me acuerdo los nombres. El nombre de la que yo vi, que fue el año pasado, se llama Catálogo Mandela. Catálogo Mandela. Ujú. Mandela. No te plantea como una serie, más o menos, no es... el planteamiento es un tanto diferente. Son una serie de videos que vos vas viendo en VHS, el cual básicamente te cuenta que en el estado de Mandela se han reportado una serie de seres sobrenaturales, conocidos como los Doppelganger Ahí va. y los Alternates. Son unas... La serie está muy bien, la historia, aunque breve que te cuenta, está muy copada y es bastante tétrica. Aprovecha mucho lo que vendría a ser un término llamado Uncanny Valley. Ajá. Básicamente mostrarte cosas... me salí a hacer ya. La traducción literal es valle inquietante. Claro. Pero bueno, aprovecha mucho ese tipo de cosas para producir un poco del miedo y también como que juega mucho con la idea de que te va o no a aparecer un screamer. Ahí va. Onda, sabe un poco quién es la gente que está mirando. Se puede encontrar en YouTube en inglés. No sé si ya está traducido. Hay alguien que haya hecho algún tipo de traducción. ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis? Ajá. Haciendo más énfasis en el Uncanny Valley, o como dijiste, el Valle de la Inquietud. Ajá. Básicamente es el por qué no se hacen, digamos, películas Como la de Alita. en CGI. Claro. Ay, cómo En CGI sufro. con personajes muy realistas, con caras muy realistas, porque como que genera repelús en la gente, digamos, en el público. Pasó con la película El Expreso Polar. Oh, sí. Y con no la- pasó con la película de Sonic. No, en un Por principio, suerte. claro, no pasó. Iba a pasar, pero no pasó. ¿no? No pasó, justamente. La excepción que confirma la regla. Claro, exacto. Bueno, cierro paréntesis. Eso no me quería decir. Claro. No, también hay otra, ahora que justamente aprovecho para decir,
que la semana que viene va a salir el Final Phrase. Al menos de la semana que viene de cuando se está grabando esto. No sé cuándo se vaya a subir. ¿Vos has jugado a los juegos? Sí, jugué algunos. También aprovechaba un poco de Uncanny Valley. Claro. Al hacer los animatrónicos así un tanto... No sé si los han llegado a ver, pero Sí. son un tanto tétricos. Claro. Sí. No solamente los del juego, no sé si han visto animatrónicos de cosas para niños, Y así sí. cantar y todo esto. Claro. Siempre se les ha hecho mofa de que son medio... Se nota tanto que son falsos que No, pero- inquieta Es también. una dudosa calidad que te da miedo, dijo. No solamente eso, nosotros por naturaleza, al ver figuras humanoides, Claro. ya nos genera un cierto algo. Hay Claro. un video que trata todo esto, hablando de que es un robot, básicamente una figura con tejido de gomas y simula ser un humano, que se mueve y habla, pero se siente sumamente... No siente que es falso, se siente muy tétrico. Sofi. Sí, sí. Sophie creo que se llama. Que también Tanto de que ahí hasta sale inquieta. la canción esta de Daisy, que la canta con una máquina. No me sale ahora el nombre. Pero es ese. Eso es uno que yo quería recomendar. Bien. Y suceso así como que de miedo. Mira, yo soy ir a meterme por San Carlos. Y a veces me pego demasiado bueno, allá en la parte de donde empieza el bosque. Y de a rato empieza a ser oscuro Claro. y... Y Es empezar a ver divertido, cosas. claro, es divertido justamente luego ver cómo estás ahí con una linterna haciendo en un juego. Con un palo ahí así Claro. tocando. Un día decís, ¡ja, qué boludo! Se metió en un bosque tenebroso. Y luego el día siguiente vos sos el boludo que se metió en el bosque tenebroso. Exacto. Por suerte yo siempre voy con un amigo, por lo que nunca me ha pasado que me quedo yo solo, pero sí, luego tener que buscar en la oscuridad el camino de regreso y sentirte completamente perdido, No te suena una sola calle. Claro, olvidate. no te suena ni una sola calle. No, encima también ir por alguna zona que vos no conocés, yo me acuerdo que de pequeño me había confundido de calle y terminé perdido. No. Y yo que tengo 7 años en ese entonces, y no, también es otra cosa, el sentirte completamente Sí, desorientado. olvidate. Pero bueno, no. Suceso paranormal, justamente, que puedas decir, no recuerdo ahora mismo haber Como tenido. que te haya generado miedo. O sea, o no. Recuerdo que. Recuerdo de diferentes veces cuando fui a la casa de una persona. Ella vive justamente por allá abajo y era había una ocasión, me dio un pánico total porque me había acabado de ver una serie de terror. Y te planteaba una situación similar de un loco que iba caminando para ir a la casa de alguien. En un barrio medio feo, le aparece un coso y lo matan y... No. Me dio un pánico. Porque encima se encontró una persona exactamente igual a él. No. Y... No, y Y yo se dije... tocaban y colapsaban los Ah, universos. ¿qué? Sí, serás no, vos, no. No, y yo dije, ¡fua! ¡Qué ganas de no! De no pasar qué por ahí. ganas de no. De no salir. Qué ganas de quedarme en Ahí va. casita. Y listo. Pero nada. Y no, justamente más allá de eso, no. Pero hay una escena que... De nuevo, de Silent Hill 2. Porque obviamente yo no puedo pasar ni 5 segundos. Exacto. Que, bueno, me gustaría justamente... Esta secuencia, me gustaría usarla como para cerrar todo esto. Ah, ok. Que es muy al final del juego. No voy a entrar en detalles, Bien, en para no hacer spoilers, de spoilers. qué es lo que Bien. pasa. Lo que pasa está en que lo único que voy a decir es que James escucha a alguien hablar. Ajá. ¿James es el protagonista? Ajá, James Sunderland es el protagonista. Escucha a alguien hablar cuando te estás acercando ya para la parte final. Y vos conocés este personaje a lo largo de todo el juego. El personaje que está hablando. Y es una escena que no solamente te genera incomodidad, es sumamente triste. Porque son las últimas palabras de un personaje, ya falleció, Ujú. ya fallece en Claro. esa parte del juego, muere ahí y vos no podés hacer nada. Vos solamente te lo Claro. encontrás ya muerto. Y es el actor de doblaje que hizo la parte, le echó mucha pasión esa secuencia y es sumamente triste porque es una persona que no puede hacer nada y que simplemente va a morir. Claro. Y que vos le escuchás el miedo que tiene, la tristeza de justamente de sentir que va a morir solo. Claro. Y ese miedo, creo que el miedo de la incertidumbre
con el que habíamos arrancado a hablar se hace presente también ahí. Uno de los miedos que nosotros principalmente tenemos, más allá del miedo de lo desconocido, es el miedo a morir con el que nacemos. Nosotros ya nacemos con el miedo de que vamos a morir. Y creo que lo más tétrico del miedo de que vamos a morir es el miedo de que ya no vamos a estar con la gente que nosotros queremos. Y me parece que esa escena es muy fuerte por eso. Porque es una persona que está por morir sin la gente que quiere. Y es una secuencia muy fuerte por eso. Claro. Y es una escena en la que yo sinceramente encuentro muy... Tiene mucho peso, mucha carga. mucha carga emocional. Así que lo único que yo puedo decir es que si nos vamos a morir no hay nada que hacer, pero al menos sería bueno morir con la gente que uno quiere. Abracen a sus seres queridos. Exacto. Claro. Quieran mucho a su mamá, a su papá, Apreciala. No, me entró un poco la duda porque Silent Hill es una franquicia japonesa de juegos, ¿no? Pero siempre los actores de doblaje, digamos, lo hacen en inglés, digamos, o no sé si son actores de habla inglesa. Eso tiene que ver más que nada con un tema de que los estudios como Capcom o Konami suelen justamente adaptar sus juegos más que nada para empresas estadounidenses de aquel entonces. Capcom sacaba sus juegos para PlayStation y todo eso. Creo que tiene que ver un poco con eso, pero la verdad no te podría dar una respuesta exacta. O capaz porque está ambientado en típica No, aldea. porque Silent Hill nunca se dice exactamente dónde está. Nunca sabes si es Estados Unidos o Japón. Nunca quieren ser tiene más específicos. pinta de Occidente que de Oriente, eso seguro. Algo copado está en que Silent Hill por lo menos no se volvió tan Occidente como se volvió Estados Unidos, lo cual me gusta porque hay mucha diferencia entre el cómo Japón y Estados Unidos trata sus obras. Sí, por supuesto. Japón es mucho más pausado y, para así decirlo, en cierta forma metódico, y Estados Unidos es muy bombástico. Esto se puede ver. Palabra controversial, pero sí. No es palabra. No creo que es palabra controversial, pero esto se nota mucho la diferencia en contra de Japón, sí. Sí, en contra de Japón, sí. Pero no sé si sabían, por ejemplo, esto no tiene nada que ver con el terror, pero ya como temas cosas. Está el cine cowboy, el cine western, que nace del cine nipón de los samuráis. Sí, como no sé si sabían eso. El cine samurai es el padre del cine western. Ahí va. Mucha inspiración. Por ejemplo, los 7 samuráis, los 8 más odiados. Los 7 más odiados. Claro. Muchas películas nacen del cine nipón. Y cuando vos ves el cine samurai, que es de donde nace el cine western, te das cuenta que hay una... Hablando de fantasmas... Ambientación, ahí chicos. están, chicos. Ese es el pie. Ese era el pie. El fantasma también quería decir algo. No, pero te das cuenta que justamente el cine western es mucho más bombástico y el cine japonés es mucho más metódico. Hay una escena re larga, me acuerdo de una película de uno de estos clásicos de samurái, que es larguísima, en la cual básicamente los personajes van yendo a un lugar para pelear y ves cómo van los dos juntos. Y luego la pelea también es muy lenta, donde hay mucha pausa. Mientras tanto el cine western es explosiones. Pero justamente por poner un ejemplo con clásicos. A día de hoy quizá el cine japonés se ha vuelto un tanto más western. Sí, la influencia por la globalización. Claro. Al ya no haber tanto una... ¿cómo se diría? No haber tanto límite entre las culturas. Exacto. Se abrió mucho más. Resident Evil, por ejemplo, antes no era tan bombástico, ahora está súper americanizado. Exacto. Bueno, tiene bastante que ver con lo que charlábamos de qué es anime, qué esto, qué lo otro, cómo se define, bla, y bueno, cómo ha pasado con tantos años, digamos. Y bueno, eso sería justamente todo lo que yo tendría de momento para decir. Podríamos seguir charlando, pero creo que ya cada uno quiere ir cortando. Creo que experiencias paranormales no tuvimos ninguno de los tres. No sé si ya lo dejamos para otra ocasión. Dale. Yo podría tirar una, pero para otra ocasión. Bueno, gente, entonces con esto esperamos hayan disfrutado de este especial de Halloween. Ya se asustó un poquito. Exacto, con el ruido final también. Claro, eso al principio.
Bueno, nos estamos viendo en el siguiente podcast. Nos vemos, gente. Chau, Chau, chau. chau. Chau, chau.